Hola, profe. Mi nombre es Perla Villarce y hoy voy a estar hablando un poco acerca del modelado de datos. Este tema pertenece al tema principal, bases de datos relacionales. Ya anteriormente mis compañeros han expuesto acerca de la definición de las bases de datos, un poco de su historia y ahora en mi caso voy a estar hablando un poco acerca del modelado de datos. Primero para hablar un poco acerca del concepto, básicamente el modelado de datos es la manera de estructurar o de dar forma y a la vez de organizar los datos para que así se puedan usar fácilmente en las bases de datos. El modelado de datos por lo general es una representación gráfica, como se puede ver en la imagen, y también el modelado de bases de datos define un paradigma de almacenamiento estableciendo cómo se estructuran los datos y las relaciones, como ya lo mencionamos anteriormente. Ahora, hablando un poco acerca de los tipos de modelos o diseños de datos, tenemos los modelos de datos conceptuales, modelos de datos lógicos y datos físicos. En cuanto al conceptual, tenemos que describe los datos de las bases de datos y las estructuras de almacenamiento que se necesitarán para mejorar esos datos. Entonces, un ejemplo, y como se ve en la imagen, tenemos que una de sus características es que incluye las entidades importantes y las relaciones entre ellas. No se especifica ningún atributo y no se especifica ninguna clave principal. Ahora, los modelos de datos físicos tenemos que muestran todas las estructuras de la tabla, incluyendo el nombre de columnas, el tipo de datos, las restricciones, las claves y las relaciones entre ellas. Alguna de sus características es la especificación de todas las tablas y columnas. Las claves externas se usan para identificar las relaciones entre ellas y la desnormalización para ocurrir según sus requisitos. En este caso, más adelante vamos a estar hablando un poco de la normalización, que un compañero va a entrar un poco más en ese tema. Ahora, los modelos de datos lógicos, en este caso, describen los datos con mayor detalle posible, independientemente de cómo se vaya a implementar en las bases de datos. Algunas de sus características es que incluye todas las entidades y relaciones entre ellos, todos los atributos para cada entidad están especificados y tiene, bueno, la clave principal. Se especifican las claves externas también, ¿verdad? Que identifica la relación entre las diferentes entidades y la normalización que ocurre en este nivel. Ahora bien, acá vamos a hablar también de dos tipos de modelos. Más adelante mi compañero les va a hablar sobre el modelo de red y el modelo jerárquico. Sin embargo, acá también quise incluir dos modelos que son bastante comunes. Acá tenemos el modelo relacional, que como bien lo hemos visto durante las clases, este modelo es bastante común y también se caracteriza porque utiliza tablas bidimensionales y estas tablas por lo general o bueno casi siempre representan la lógica de los datos y de sus relaciones. Algunas de las características que tiene este modelo relacional es que puede ser entendido y usado por cualquier usuario, por eso es el modelo que se usa generalmente y también permite ampliar el esquema conceptual sin modificar las aplicaciones de gestión y el usuario no necesita saber dónde se encuentran los datos físicamente. Acá, como ya lo mencioné, el elemento principal de este modelo es que se representa mediante una tabla. Entonces, en esa imagen tenemos un ejemplo, más o menos como de las prácticas que hacíamos en Access, de las tablas y de las relaciones que hacíamos. Otro modelo también que es bastante común es el modelo entidad-relación. Este modelo representa la realidad a través de entidades que son objetos que existen y que se distinguen de otros por sus características. Entonces, esas características se llaman atributos y por lo general puede ser nombre, dirección, cédula, grupos, entre otros.
Acá tenemos un ejemplo de ello. Por ejemplo, tenemos cliente y tenemos cuenta. Entonces, en cliente tenemos que los atributos son el ID del cliente o la cédula o cualquier número de serie del cliente, nombre del cliente, calle del cliente y la ciudad del cliente. Acá podríamos agregar dirección o cualquier otro distintivo característica de esta entidad. Y al otro lado tenemos lo que es la cuenta, que acá tenemos lo que es el saldo y número de cuenta que vendría siendo los atributos. Este es simplemente un ejemplo para entender un poco sobre la diferencia de la entidad versus los atributos y la relación que existen entre ellos. Como ya lo comenté, más adelante se va a estar explicando los otros dos modelos que también son bastante comunes, que es el modelo de red y el modelo jerárquico en relación a las bases de datos relacionales. Esto sería todo por parte del modelado de datos. Vamos a continuar con el otro tema que sería la normalización. Muchas gracias por su atención.